Independiente Medellín saca un buen resultado en su visita a la Argentina. Punto importante el que saca y resultado importante el que saca el equipo de Alejandro Restrepo en Argentina, sobre todo, no solo porque obviamente ya es cuartos de final de un torneo internacional, ya es una instancia muy definitiva en el torneo, sino que obviamente es un rival bastante exigente a lo que ha venido manejando o a los equipos que se ha venido enfrentando a lo largo de esta Copa Sudamericana, el equipo de Alejandro Restrepo. Pero más allá del desarrollo, que creo que obviamente las ocasiones y las aproximaciones más claras del partido las tuvo el equipo argentino y sobre todo que terminó sacando figura al arquero Chaus, sí creo que en cuanto al desarrollo del partido, Independiente Medellín fue, sobre todo ya en el segundo tiempo, controlando un poco más lo que pasaba dentro del partido. Pero la realidad es que a nivel general, sobre todo en el primer tiempo, sí el partido del Medellín fue muy flojo, pero bastante flojo. Y vamos a comenzar por eso, vamos a comenzar por el análisis del primer tiempo. Hay digamos que una cosa que no terminé de entender y es el rol y la posición de Francisco Chaverra. El Independiente Medellín en el primer tiempo le costó mucho tratar de hilar pases y posesiones de balón. Tuvo muchas pérdidas en salida de balón, tuvo muchos balones que a la hora, que cada vez que perdía esos balones era una oportunidad para el equipo argentino para poder transitar y realizar transiciones ofensivas y contragolpes, sobre todo por los costados que era sobre ese sector donde Lanús trató de hacer bastante daño, tanto con el Toto Salvio como con el otro jugador por la otra banda izquierda. Entonces al Medellín le costó mucho progresar y le viene costando un poco y obviamente irá mejorando con el paso de los tiempos, con el paso de los partidos, con el paso de los minutos y con el paso del proceso, obviamente ajustando ciertas cosas, pero obviamente le costó bastante a Independiente Medellín lograr progresar y tener, digamos que, la posibilidad de posicionarse ya en campo contrario, sobre todo porque no estaba encontrando la figura de Jaime Alvarado y también porque esa posibilidad de encontrar o de jugar en el juego directo para Brian Muñiz no se estaba concretando porque le costó mucho a León poder imponerse contra los centrales rivales, contra Izquierdos y contra el otro central, y ahí le costó bastante a Independiente Medellín, sobre todo en el primer tiempo, no solo progresar, sino ya solo tratar de descansar el partido, tratar de posicionarse en campo contrario. Y el primer tiempo la realidad es que el equipo de Alejandro Restrepo termina sufriendo muchísimo, con mucha pérdida de balón, sin poder controlar a nivel defensivo lo que podía llegar a ser Lanús. Un Lanús que, si bien a mí me pareció, vuelvo y digo, que tuvo las ocasiones más claras de peligro, que tuvo ocasiones para fácilmente quedarse con el partido, no me parecía un Lanús o un equipo muy superior en cuanto a los registros que maneja el equipo de Zielinski. Sí es verdad que tuvo, vuelvo y digo, encontró la manera de hacer daño, sobre todo por los costados y con un Walter Bow que trató de aprovechar muchas veces ese estiramiento que podía haber en esa última línea de centrales de Independiente Medellín, pero digamos que Lanús tampoco era un equipo que fluía de gran manera y con gran claridad y calidad por dentro y que muchas veces acudía a ese juego directo hacia Walter Bow por parte de los centrales, que los centrales le costaba mucho encontrar a Loaiza y al jugador Pérez. Entonces, digamos que si bien Lanús tuvo las acciones más peligrosas y tuvo una propuesta un poco más ofensiva y pudo hacer daño, sobre todo a partir de los costados, con los desdoblamientos también de los laterales, tanto se me da el nombre de los de los laterales, pero con los dos laterales tampoco me daba la sensación de que en cuanto a estructura, en cuanto a registros del juego, en cuanto a fases, e incluso en cuanto a talento, a capacidad individual, Lanús fuera un equipo muy superior a Independiente Medellín. Tanto es así que ya en el segundo tiempo, cuando Medellín
incluso ya daba señales, dio señales en el final del primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo, cuando empezó a aparecer Jaime Alvarado, para poder hilar un poco más las posesiones de balón, para sumar un poco más de pases, para tratar de mover un poco más al rival, Independiente Medellín equipará un poco más las cosas. Y ya Lanús ya no terminó, sobre todo en la primera parte, en el primer tramo, los 25 minutos del segundo tiempo. Lanús ya no era ese equipo amenazante, ese equipo que causaba mucha zozobra en el arco y en el área de Independiente Medellín, sino que más bien el Medellín pudo controlar un poco más, sobre todo las cuestiones a nivel defensivo. Estaba cuidando un poco más el balón, por lo que estaba teniendo mucho más posesión largas de balón, no estaba teniendo tantas pérdidas, que fue algo que sí tuvo mucho en el primer tiempo. Empezó a tener un poco más de pases seguros, aumentó un poco más su precisión en cuanto a los pases, que fue un ítem que tuvo bastante bajo en el primer tiempo, y a partir de ahí ya controló un poco más las cosas que podían llegar a suceder dentro del partido, y empezó, ya se afianzó un poco más en el partido, puso un pie más en tierra en el partido, y ya el partido se volvió bastante parejo. Ya el segundo tiempo, si bien tuvo alguna ocasión clara de gol, incluso tuvo un gol anulado a Lanús, la verdad es que no terminó siendo tan claro y sus ataques no terminaron de ser digamos, de esa peligrosidad que sí fue en el primer tiempo, sobre todo porque ya no tenía esas posibilidades de transitar sobre los costados y hacer daño a espalda de los dos carrileros del Medellín, y en esos duelos que podía llegar a tener por los costados de 1 versus 1, 2 versus 1 o 2 versus 2, con superioridad posicional. Pero en general creo que el partido termina siendo un poquito más Lanús, pero creo que en el desarrollo del partido el Medellín termina igualando, equiparando las acciones, la balanza, la termina equiparando. Vuelvo y digo, a mí Lanús no me pareció un equipo tan fluido con balón, pero sí tuvo las maneras de hacer daño. Y eso es verdad. Y el Medellín obviamente tendrá que solucionar muchas cuestiones de cara a lo que va a ser el partido en Medellín, en el Atanasio Girardot, un estadio, creería yo, que ya liberado por lo que será el final del Mundial Sub-20 femenino. Y obviamente creo que de cara a ese partido, en perspectiva de ese partido, el Medellín obviamente tendrá que cargar mucho más con el protagonismo del partido, tendrá que tener más variantes a la hora de hacer daño, porque sí le costó mucho, vuelvo y digo, posicionarse en campo rival y tratar de hacer daño ya en el último cuarto, y tendrá que mejorar mucho en cuanto a la fluidez del balón. Veremos qué piezas pueda llegar a tocar Alejandro Restrepo, pero a nivel general creo que el partido de ida termina siendo, en cuanto al resultado, no tanto en cuanto al juego, algo positivo de cara al partido de vuelta en el Atanasio Girardot. Sigue compitiendo, creo que eso es lo que, digamos que eso es lo que sigue marcando mucho los equipos de Alejandro Restrepo, son equipos que compiten, y por ahora el equipo de Alejandro Restrepo está compitiendo, obviamente con ciertas falencias en varios registros del juego, pero por ahora compite, y obviamente Alejandro Restrepo tendrá que recomponer y buscar soluciones para ciertos registros del juego que ya mencioné anteriormente. Pero buena perspectiva de cara al partido de vuelta por parte del Medellín. Veremos cómo se da ese partido, veremos cómo llega el equipo de Alejandro Restrepo, y veremos obviamente cómo llega y cuál va a ser la propuesta del equipo de Zielinski, que por ahí el contexto, ya el partido de vuelta le puede llegar a favorecer un poco más por los jugadores rápidos que tiene y que hacen daño por ahí con situaciones de ventaja, pueden llegar a hacer bastante daño en ataque. Si les gustó el video del online, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X, y nos vemos en un próximo video, chao.